Hola, muy buenas noches. Qué gusto, qué agasajo siempre estar acá recibiéndoles en esta noche, aquí en nuestra sección Anudando Ópera y Psicoanálisis. En Praxis Psicoanalítica siempre muy contentos, muy emocionados con tener esta sección. Mi queridísimo Jaime González Martínez Escobar, ¿cómo estás? No, Bienvenido. muy bien, mi querida Luz, ¿ustedes cómo están en este domingo que estamos comentando, lluvioso al fin, que todos esperábamos, ¿no? Aquí es lluvioso, este, pues hasta friecito. Yo la verdad Sí. disfrutándolo mucho porque ya habíamos tenido calores muy extenuantes, pero pues muy contenta siempre estando acá. Entonces lluvia, airecito, eso que hace que vaya a ser mucho más cálido esta sección que siempre nos traes, Y, que siempre pones ahí el toque. Y pues bueno, muchas gracias. contentos de recibirles en esta noche a todos por Facebook y por acá por el Zoom. Les recordamos a los que nos están viendo en Facebook que, dadas las restricciones que tenemos con el tema de los derechos de autor para pasar algunas de las secciones que nos pone Jaime, que hacen tan enriquecedor y tan cálida toda la sección, pues entonces que les invitamos para que quienes gusten pueden venirse aquí a la sala de Zoom. Ahorita les vamos a poner aquí en el chat la liga para que vengan y disfruten acá todo de corridito. Los que decidan quedarse por Facebook, pues bueno, se quedarán por allá, pero se perderán de estas, pues estas temas que nos pone aquí Jaime y que pone Los pues las fragmentos. fragmentos, ¿no? Que son muy buenos para poder estar ahí relacionando lo que nos trae. Entonces, Y pues, disfrutar la música, ¿eh? claro, exactamente, disfrutar la música y además, pues, que vayamos ahí viendo esto que tú nos aportas. Entonces, pues, bienvenidos quienes se quieran unir para este lado. Saben que quien quiera abrir su cámara, muy bien. Quien no, no importa. Quien quiera hablar, muy bien. Quien no, no importa. O sea, no se preocupen. O sea, hacemos exactamente lo mismo que en Facebook. Así es que, pues, por aquí les estamos poniendo ya en el chat la liga de la sala de Zoom para quien quiera venirse para acá, pues adelante. Y pues sin mayor preámbulo, mi queridísimo Jaime, hablemos de la Madame Butterfly. Hablemos de la Madame Butterfly y sobre todo hablemos de las madres, que es el Sobre asunto que todo, nos trae acá. exacto. Estamos dejando, como les decía yo de la vez pasada, digo, dejando el tema del amor de pareja o el amor entre pares, digamos, por este amor que es el amor de madre, que, bueno, en toda su complejidad, ¿no? Eh, y como decíamos, escogimos esta ópera pensando en homenajear precisamente, queríamos haberla presentado en mayo, que es para homenajear a aquellas a que siempre he dicho yo, debemos la existencia de nuestra práctica como psicoanalistas. Es decir, gracias a ellas tenemos a nuestros analizantes con demandas, que es con demanda psicoanalítica, espero no con la otra demanda legal, es decir, a las madres. Asimismo, advertíamos que, y ahorita comentaba yo con Luz, que sorprendentemente en la ópera no encontramos directamente el tema del maternaje o de la filialidad en materna, difícilmente, ¿eh? No lo tenemos. Y la madre no solamente no es protagonista en las óperas, sino que además las heroínas, si se fijan, más bien son huérfanas de madre o se prescinde de ella, centrándose casi siempre las óperas más bien en su trama en una relación con el padre. Y si acaso encontramos algunas referencias, son un tanto veladas o muy escasas. Y quizás, pensaba yo, y algunos autores también lo ven de esa manera, que quizás tenga que ver precisamente con los orígenes de la música sacra, que es el antecedente de la ópera, en donde se encontraba esa figura materna de casi un carácter divino de la Virgen María, y como reacción la ópera quizás tendría que compensar un poco esta presencia, ¿no? Tenemos desde luego excepciones en esto que yo les digo y que no nos hablan demasiado bien de las madres como pueden ser la Medea o Electra, por ejemplo, ¿sí? Por lo que se me ocurrió escoger una de las 5 óperas más representadas en todo el mundo y quizás, y casi seguro, una de las más conmovedoras de todas, pues toca ese dulce encanto de la cursilería que todos tenemos derecho a ejercer de vez en cuando. Y yo les diría, y si uno no sale llorando después de ver esta ópera, es que uno no tiene corazón. ¿Mm? Eh, es aquella ópera en la que aparece una de esas escasas madres, como les decía,
Y es la más joven de todas, es Chocho San, Madame Butterfly, que es madre a los 15 años, ¿sí? Y quien, decía yo, lleva a lo real algo que cuando menos en Puccini está muy presente, y es esa madre que representa ese estado sacrificial, y ella lo representa al extremo, este sacrificio al extremo del suicidio. Así que la pregunta del día de hoy está facilita para todos ustedes. A ver si me puede decir para cada uno de ustedes qué representa el ser madre, ¿sí? Y como siempre les digo, no necesariamente hablen de su experiencia personal, sino siempre digan, pues es que a mí me platicaron y me dijeron en un curso que dio luz la vez pasada, dijo tal cosa, en fin, pueden inventarlo por ese lado, ¿sí? Y también se me ocurría un ejercicio que puede ser bueno, a los que ya están más enterados de lo que es la ópera, a ver en qué óperas ellos detectan que está presente de una manera abierta, de una manera velada, la madre, ¿sí? Y con eso podemos enriquecer mucho nuestro tema, ¿no? Bueno, quizás el referente más difundido, al menos en Occidente y cercano a lo latino, sea esa madre abnegada, sufriente, chantajista, tierna, protectora, esa que se conmemora cada año el 10 de mayo, por ejemplo, en México, ¿no? Esa que diríamos nos alimenta, aunque siempre nos alimenta con ciertas condiciones. Pues sabemos, por ejemplo, que una madre mexicana, si su hijo no se come el mole que le ha preparado o el frijol con guauzontle que preparó con tanto esmero el día anterior, esa madre mexicana le va a decir, ay, mijito, si no te comes este mole o este frijol con guauzontle, me vas a matar de tristeza. Esta sería una típica madre mexicana. Por ahí me decían alguna vez que yo exponía esto mismo, que la variante italiana, cuando la madre ha preparado ese espagueti a la vongole, y el hijo se niega a comerlo, la madre le dice, a diferencia de la mexicana, aquí la madre le dice, o te lo comes o te mato. Esa es la versión italiana de una madre. Y por ahí, cuando estaba en ese mismo curso presentando, había una chica de ascendencia japonesa, que es el lugar en donde se ubica nuestra ópera, y ahí dice que la madre opta por lo que, si su arroz en salsa de ostras no es aceptado por ese hijo, dice una madre japonesa, lo que hace es primero mata al hijo y después ella se hace el harakiri. ¿Mm? Entonces ahí tenemos versiones de madres diferentes de acuerdo a la localización y a la geografía, ¿no? Bueno, esperamos entonces sus respuestas y pongámonos ya serios y tomemos algunos ejemplos de cómo aparece la figura materna en la ópera, es decir, las madres en la ópera, ¿no? Tal y como veíamos en otro programa, el autor y la obra están en continuidad. Entonces, en algunas de las óperas veremos brevemente si tiene alguna relación su propia madre, que algo venía comentando yo con Luz antes de iniciar con ustedes. Por ejemplo, en la madre de Puccini, cómo influenció esa relación de Puccini con su madre en las óperas que él escribió. Eh, Me gustaría iniciar con, mientras ustedes nos proponen algunas sugerencias de algunas óperas, con dos óperas de las que aquí hemos analizado. La primera es la de Carmen de Bizet, ¿sí? La madre de Bizet fue cantante y compositora, con lo cual suponemos que de ahí nace el gusto de Bizet por la música y la ópera y la composición. Entonces vamos viendo cómo sí tiene influencia la madre cuando en la elección de ese objeto que les va a permitir llevarlo en la vida, ¿no? Y en sus óperas, Bizet tiene muy pocas referencias maternas, pero es precisamente en Carmen en donde quizás podemos encontrarla en esta madre de Don José, si lo recuerdan. No la encontramos físicamente, pero sí, digo, no presencialmente, pero sí a través de las cartas que le envía constantemente a través de Micaela, que es del mismo lugar de donde es Don José. Y siempre le envía cartas junto con un dinerito para que se sostenga, ¿no? Entonces, nuevamente vemos a esta madre apoyando a sus hijos. Y no por casualidad le va a mandar a Micaela, que es de ahí, de la misma provincia, y es la mujer, recomienda que es con la mujer con la que debe casarse, si lo recuerdan. Esa es la mujer y no con la gitana maldita de Carmen, ¿no? Y con eso, con Micaela, con la que debe formar una familia, le dice la madre en esas cartas. Es decir, tenemos este tipo de una buena madre tradicional que sabe lo que es mejor para su hijo. Es decir, casarse con una buena mujer.
y si este es el alter ego de su madre o lo más parecida a ella, mejor. Y entonces le sugiere todo el tiempo que regrese a su tierra natal, es decir, cercana a su madre. Se percibe ya este olor a una madre estrago, que veremos más adelante que entendemos en psicoanálisis como madre estrago. Y bien, si no aparece ya físicamente, Bizet, en los leitmotivs que pone musicales, donde aparece Micael y donde aparece la madre de Don José, está muy presente. Entonces, este es un primer ejemplo en cómo en la ópera puede aparecer la madre. La otra ópera que vimos, que fue la de Tristán y Isolda de Wagner, para Wagner su madre es Johanna Rossini, fue amante temprana de un aristócrata alemán, y en cuanto a su padre hay dudas hasta del mismo Wagner, porque su padre oficial falleció cuando él tenía 6 meses y su madre se fue a vivir con un amigo de la familia, Ludwig Geyer, que era un actor de teatro, de ahí posiblemente el gusto de Wagner por el teatro, como yo les comentaba. Wagner quizás sea hasta más teatral que músico, ¿no? Y cuando no le transmitió el gusto. Y Wagner adoptó su apellido hasta que de pronto sospecha que quizás habría sido este padre adoptivo su verdadero padre y que además tenía un origen judío. Entonces, por lo tanto, Wagner ya no usa ese apellido y se pone otra vez el apellido de Wagner, es decir, del que supuestamente es su padre oficial, ¿sí? El segundo padre también falleció a los 8 años y en sus óperas vamos a ver cómo se destacan protagonistas huérfanos de padre casi todo el tiempo y mujeres como figuras maternas divinas. Es decir, para Wagner vamos a ver toda esta feminidad, todo lo femenino en ese eterno femenino que hemos tocado ya algunas veces, ¿no? Esta madre como una cuestión y lo mismo femenino como una cuestión, lo mismo femenino como una cuestión tocando lo divino, ¿sí? Pero en esta ópera también, en la de Tristán y Wagner que analizamos, tampoco aparece la madre ni de Tristán ni de Isolda físicamente. Sin embargo, hay referencia a ellas, por ejemplo, para Isolda, es esta madre que le transmite su saber, le transmite su poder ella era una curandera y le transmite todo su saber en las artes de la hechicería, de la curandería, y no era tanto hechicería, ¿sí? Y si lo recuerdan, además, cuando Isolda es recogida por Tristán y va llevada para que contraiga matrimonio con el rey Marque, la madre le lleva y le manda todos sus brebajes, ¿sí? Estos que le enseñó a manejar a Isolda. Es decir, aquí está esta madre que de alguna manera, si lo vemos, está transmitiendo ese saber y también está transmitiendo precisamente el arte que ella tiene, ¿sí? Ese arte que no es poca cosa, que es la de preparar brebajes y las pócimas. Una de ellas es el famoso elixir con el que supuestamente cambia, en lugar de matar a Tristán, hace que se enamore de ella. Que ya vimos que no es tan así, pero bueno, cuando menos la madre es una madre protectora, digamos, ¿sí? Y la madre de Tristán también aparece no físicamente, pero con una referencia cuando Tristán le ofrece a Isolda, cuando son descubiertos, le ofrece irse a algún lugar, precisamente es ese lugar del que él es del que él viene y del que es su propia madre, ¿sí? Y Tristán le dice en ese momento a Isolda regresar a ese lugar que fue dado por su madre, donde ella nace, donde ella dio a luz a Tristán. Y ahí le dice, y cuando ella me dio a luz, ella murió, ¿sí? Es decir, la madre de Tristán es una madre que lo parió muriendo ella, ¿sí? Con lo cual también fija su destino, inclusive en su propio nombre, porque antes de morir, la madre le dice a Tristán, como has llegado a la tierra por tristeza, llevarás el nombre de Tristán. Es decir, vemos cómo aparecen en estas óperas nuevamente definiendo su destino, el nombre propio inclusive de Tristán, que lo define la madre, ¿sí? Tenemos en las óperas también a madres, y ya en otras óperas que no son las que hemos analizado, madres salvadoras y cuasi divinas, como decíamos hace rato, en donde se toca esta parte del eterno femenino, ¿no? Es alabar a la madre como un ser, decíamos, cuasi divino. Esta suerte de eterno femenino que en la música está muy presente y sobre todo, por ejemplo, si ustedes son aficionados o les gusta la música de Mahler, en sus sinfonías ahí aparece mucho ese eterno femenino y esta divinidad de lo femenino y de entre ellos la madre. Pero en la ópera también Charles Gounod
habla de este eterno femenino. Para Charles Gounod, nuevamente también él entra a la música por medio de su madre, es decir, ella es quien la empuja a la música y le enseña a tocar el piano. Una de las obras más conocidas de Charles Gounod, no por casualidad, es algo que yo creo que todos ustedes conocen, que es el Ave María de Gounod, es aquel dice, bendita eres entre las mujeres, ¿sí? Y en cuanto a la ópera, es la ópera de Fausto, ¿sí? En ella es Margarita, el personaje que se enamora de Fausto en el primer Fausto, ¿sí? Quien se acerca al tema de la maternidad. Incluso, es raro en la ópera, se aborda el tema del aborto con Margarita. Y desde luego, principalmente, cuando ella lo redime en su eterno femenino, es decir, que salva el alma de Fausto ya que se ha muerto y se tenía que cumplir el contrato que tiene Mefistófeles con Dios, ¿sí? Se tenía que cumplir que se debería de apoderar de su alma Mefistófeles, pero que gracias a las artes de ese eterno femenino convincentes, ¿sí? Hasta el mismo Dios, Margarita, cuando sube al cielo, lo convence y Dios hace trampa y se lleva el alma de Fausto cuando le debería pertenecer ya a Mefistófeles. Es decir, es gracias a la intermediación de ese ser divino, que es algo que tiene que ver con lo materno. De Verdi se sabe muy poco de su madre, porque fue muy opacada por su padre, que era un padre sumamente estricto y con quien no se llevaba muy bien Verdi. Por lo que para él es el padre quien juega un papel preponderante, véanlo casi en todas sus óperas, piensen en Guermont, en la Traviata y desde luego en Rigoletto. Rigoletto es el padre de Gilda. Y sin embargo, al final en esta ópera de Rigoletto, cuando Rigoletto descubre que es su hija quien está en el costal asesinada y no el duque de Mantua, Gilda moribunda, todavía no se ha muerto, pero la tiene ahí cuando ya la va a aventar al río y se da cuenta que no es el duque de Mantua, sino es Gilda, quien ha sido asesinada. Gilda le dice, evocando a su madre, y lo hace para confortar a su padre, ya que le dice, en el cielo rogaremos ambas por ti. Nuevamente, el eterno femenino como esta figura divina y protectora surge en esta ópera de Rigoletto. De las madres tradicionales podremos encontrar una. Bueno, no sé si ya han mencionado algunos de nuestros oyentes alguna ópera. Por acá en la sala de del chat, por aquí nos dijo Alejandro Carrillo, Sí, la madre, ópera alemana de Alois Haba, no sé si lo pronuncié adecuadamente, de Alemania en 1931. ¿Y sabes cuál encontré yo, Jaime? sí, Norma de Bellini. sí, ahorita vemos Norma. Norma es brutal. Sí, Bueno, tú dijiste madre, ¿no? sí, 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 sí. Esta otra. Brutal como madre. Y Pero tenemos, iba yo ahorita precisamente por esa madre más, más tradicional. Me parece que esa madre tradicional aparece en Caballería Rusticana de Pietro Mascagni, ¿sí? Es esa madre muy occidental, generosa, protectora, y la podemos ubicar y ahí aparece como Mamá Lucía, se llama, ¿sí? En Caballería Rusticana. Y a quien su hijo acude para encargarle que cuide precisamente de su prometida, porque él se va a batir en duelo contra su contrincante porque aman a la misma mujer. Entonces, él prevé que seguramente va a ser muerto y entonces le encarga a su madre, a su prometida. Esa es la única madre que así que pueden decir más o menos tradicional, más o menos de lo que podíamos estar acostumbrados, porque esa que menciona Luz espero que no sea demasiado frecuente. Norma, ahorita vemos. Porque efectivamente sí existen esas madres, y aquí en este caso, madres asesinas o madres filicidas o infanticidas, y sobre todo la ópera que sabemos que se encarga precisamente de las tragedias y de los grandes dramas, ¿no? Entonces sí, la Norma de Bellini, este personaje que menciona Luz, es un personaje muy complejo, un personaje muy fuerte. No sé si quieras tú decir algo de ella, Luz, de Norma. no, pues bueno, pues básicamente lo que justamente por despecho quiso darle muerte a los hijos, aunque al final de la historia se arrepiente, ¿no? Pero Entonces, sale ahí toda esta furia, este tema despechado, que como bien dices, pues lo que marca justamente es el tema de la tragedia que la ópera tanto nos trae, ¿no? así es.
Sí, esta Norma era sacerdotisa y había sido abandonada por Polione, quien ama a otra mujer, y entonces, pero tiene los hijos de él. Entonces ella está, como dice Luz, dispuesta a matar a sus hijos en venganza por haber sido abandonada, ¿sí? Norma efectivamente en el último momento se arrepiente en la ópera y ella se inmola en la pira sacerdotisa, pues ella misma se inmola tirándose a la pira y ella se sacrifica, ¿sí? Entonces, ahora hablamos del sacrificio también materno. Otra madre de este tipo, que hablamos brutales, asesinas y demás, Medea, la Medea de Luigi Cherubini, que también es una hechicera, que también es repudiada por Jasón, con quien tiene dos hijos, porque Jasón debe de casarse con la hija del rey corintio como recompensa por haber recuperado el vellocino de oro, ¿sí? Entonces Medea no solamente, bueno, Medea aparte va a envenenar a la prometida de Jasón, quema el templo, ella es hechicera, y asesina a sus dos hijos. Y le dice a Jasón, por el hecho simple de haber sido tus hijos. Entonces, este es un ejemplo de madre en las óperas. Y tenemos también a Electra de Richard Strauss. Aquí se invierten los papeles y son los hijos siempre me cuesta mucho trabajo nombrarla, Clitemnestra. Los hijos de Clitemnestra son Electra y Orestes, quienes no tienen ningún otro pensamiento en toda la ópera que no sea el odio y la venganza hacia su madre. Ahora son los hijos los que quieren matar a la madre, porque ella junto con su amante Egisto dieron muerte a su padre Agamenón, ¿sí? Esta obra de Richard Strauss es monumental. Si la pueden ver, es una obra fuertísima. Pues si la pueden ver, se la recomiendo. Tiene más de 100 músicos y algunas sátiras circularon, las encontré por ahí en Alemania, en las que se afirmaba con esta megalomanía también de Strauss, fiel seguidor de Wagner, con estos 100 músicos. Decían que, y con toda una parafernalia en esa ópera, decían que el compositor seguramente en su próxima obra pensaría incluir 4 locomotoras, 10 jaguares y algunos rinocerontes. Incluso se decía que se llegaba a afirmar que durante una representación en Dresde, la mitad de la orquesta estaba interpretando Salomé y la otra mitad estaba interpretando a Electra y ninguno notaba absolutamente alguna diferencia. Esto era para dar cuenta de lo que hacía Strauss con la música, ¿sí? Algún día nos acercaremos a la música de Strauss, que es fabulosa. La vez pasada recuerdo, me extraña que no, es que no recuerdo el nombre de alguno de nuestros oyentes que sí mencionó cuando dije que iba a tratar el tema de las madres y que no encontraba mucho en la ópera. Me acuerdo que mencionó que podía ser el trovador y la flauta mágica. Yo no recuerdo quién fue, pero precisamente tiene razón. En el trovador de Verdi aparece también otra de estas madres que estamos mencionando ahorita, no muy recomendables, diríamos, ¿sí? Este, Verdi, como decíamos, no se sabe mucho de su madre, pero escribe esta ópera poco después de su madre muere, ¿sí? En esta ópera se narra como la madre de la gitana Azucena, la madre de la gitana Azucena es quemada viva porque se le acusa de haber embrujado al hijo del conde. Entonces, antes de morir, esta madre le dice a Azucena, ahí te va un encarguito, necesito que yo sea vengada. Entonces Azucena lo que hace es que rapta a uno de los hijos del conde, pero se confunde y a la hora de quererle lanzar a las llamas, a quien lanza a Azucena es a su propio hijo, ¿sí? Y entonces al darse cuenta que ha lanzado a su propio hijo, se queda con Manrico, que es el hijo del conde, y lo cría como si fuera su propio hijo. Estas cosas solamente se dan en la ópera, ¿eh? Cuando Manrico crece, va a luchar contra las huestes del conde, sin saber que el conde es su hermano, y para más tragedia, ambos se enamoran, obviamente, de la misma mujer, ¿sí? De Leonora. El conde finalmente gana las batallas, eh, toma a Manrico y a Azucena como prisioneros y los obliga no, los manda a ejecutar y obliga a Azucena a que presencie la educación la educación, miren qué bonito el lapsus, la ejecución de su hijo. ¿Sí? Eh, y le dice que sobre el hijo caiga el hacha y luego la madre a la hoguera. Esto es lo que dice el conde. Acuérdense que secuestró a su hijo, ¿sí? Azucena se queda más o menos tranquila
presencia la ejecución de Manrico y con un sarcasmo estremecedor, así dice la partitura por el mismo Verdi, en el libreto le confiesa al conde, Manrico era tu hermano. En ese momento se lo dice, ¿sí? Y termina la ópera, Azucena, diciendo, he vengado a mi madre. Es decir, todo el designio materno se cumple en esta ópera, ¿sí? La madre le encarga vengarla y finalmente ella la venga. Como digo, algunos ejemplos de madres de la ópera, así son. Vamos a esto que les decía yo, estas madres estragantes. Y ahí quizás yo es donde ubico a la flauta mágica que recomendaban, que digo, no recuerdo quién fue el que dijo que ahí aparecía esta madre, y efectivamente aparece en la ópera más conocida, en el área más conocida de todas. Pero déjenme poner un poquito en antecedentes. De Mozart se sabe mucho acerca de su padre. Todo el mundo ubica a su padre como un cruel y chantajista y que se enriquecía a expensas de Mozart. Hay algo de eso, pero gracias a él podemos saber que indudablemente Mozart fue conocido en todo el mundo y podemos disfrutar de su música, ¿no? Y poco se sabe precisamente de lo que estamos hablando hoy, de su madre, ¿sí? Porque como contrapeso de ese padre exigente y explotador, era una madre sencilla, una ama de casa típica del siglo XVIII, condenada al ninguneo y a la intrascendencia. Pero Mozart, Wolfgang la amaba muy fuertemente, ¿sí? Y lo que ocurre con Mozart, y lo marca, es que se muere su madre cuando él tenía 18 años y se habían ido de viaje y su padre le había encomendado que cuidara de su madre y entonces para el padre es Mozart el culpable de que la madre se muera porque se le encargó. Y hay una serie de intercambio de epistolar entre el padre de Mozart y Mozart, que con motivo de la muerte ocurre el rompimiento de ellos dos, de padre e hijo, a los 18 años de Mozart, ¿sí? Y aquí lo importante, bueno, esto es importante, pero a donde yo iba en el tema es que esta madre, en lugar de esa madre, viene a ocuparlo entonces su suegra que es la madre de Constanza, ¿sí? Pero a que muchos conocedores de música y de ópera dicen que esta suegra, como buena suegra, era como un hado asiago. Nos dicen semejante a quién? A la reina de la noche, esta que aparece en la flauta mágica. En la flauta mágica aparece esta madre maléfica, inquietante y feroz, la reina de la noche. Es esta que salva a Tamino, los que han visto la ópera. La reina salva a Tamino de un monstruo y le pide en recompensa a Tamino que vaya a salvar a su hija que está secuestrada por Sarastro. Y a cambio le dice la madre, tuya será ella para siempre. Es decir, tenemos ahora esta madre determinando el destino de su hija nuevamente, y esto caracteriza a lo que vamos a entrar cuando veamos a las madres en psicoanálisis, a estas madres estrago que conocemos en análisis. Por si fuera poco, esta reina, la reina de la noche, encuentra a Pamina y le pregunta, ¿dónde está ese joven que vino a rescatarte? Y Pamina le dice, pues es que se fue con los iniciados, se fue con Sarastro. Ahí brota en cólera la reina de la noche, con esa aria que todos conocen y que a todos nos encanta, ¿sí? Esta ópera en donde a lo mejor todos la conocen, pero nadie la ha escuchado, ni ha oído su letra, ¿sí? Porque en esta aria la madre obliga a su hija a que mate a Sarastro, que por cierto, bien a bien, cabría pensar que nunca se sabe si podría ser Sarastro, inclusive el padre de Pavina. Pero escuchemos esta área, pero ahora está con subtítulos para que escuchen lo que ahí dice y a dónde esta madre le da este designio a su propia hija. Entonces, voy a compartir, Luz, ¿puedo hacerlo sin problema? Puedes compartir sin problema. Las personas que Y nos... si hay algunos comentarios, pues vengan de una vez. Sí, te los doy. Es con relación a la pregunta que hiciste, que qué significaba ser madre. Y es, ser madre para mí representa un sacrificio que va desde un cambio físico hasta un cambio de personalidad. Lo menciona Dafne Junco. Y ya, Sacrificio, entonces, lo que está mencionando, ¿no? ya habló de sacrificio. Ujú. Y lo que pasa ahorita se me fue el chat, espérame. Ah, ya, aquí está. Leslie dice, madre, se supone que su función tendría que ser cuidar y proteger a los hijos.
poder ofrecer los suficientes recursos para que sobreviva en el mundo. También podría relacionarse con amor y al mismo tiempo odio. Y dice Leslie, si lo relaciono con algo, diría araña. Ja, ja, ja. Y Es frecuente en los sueños, ¿eh? después dice Alejandro, la madre es una caracterización del narcisismo, fundadora de vida y lenguaje, quien da la vida a cambio de esta misma. Y luego dice Ana Mata, voy a leer su comentario aunque sea una broma, pero me parece que tiene por ahí un tema Como puntual. siempre, Dice, Ana Mata. pues sí, ya sabes, por cosas como el nombre de Tristán, deberían haber psicoanalistas en los registros civiles. Yo he visto cada barbaridad. Pues bueno, hablando de barbaridades y de madres. Hasta Sí, aquí los comentarios que tenemos, tanto en Facebook como aquí. sí, sí, pero por esta broma que hace Ana Mata, sí, efectivamente, hay psicoanalistas que toman ese lugar de madre, ¿eh? Acuérdese que ahí no hablamos necesariamente de una cuestión biológica ni de género, sino de una función, ¿no? Así es. Bueno, Pero antes bueno, vayamos. ¿Ya se alcanza a ver la imagen de la Reina de la Noche? ya se alcanza a ver la imagen de la Reina de la Noche. Las personas que nos están viendo por Facebook, que no se han conectado o no desean conectarse a la sala de Zoom, nada más les recordamos que ahorita vamos a poner, vamos a interrumpir la transmisión del fragmento que va a presentar Jaime y regresamos en unos minutitos, ya para seguir desarrollando. Así es Ojalá se que puedan conectar al Face, porque esta área es padrísima. Dije padrísima. a toda, ok, de acuerdo, muy bien. ¿Listo? Listo. Tiene subtítulos, pero también vean, y además es una interpretación excelente. Ist für Sarastro geschliffen. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Aber Mutter! Wart! Ein Joch kocht in meinem Herzen. Tod und Verzweiflung. Tod und Verzweiflung. Mich her. Hält nicht durch dich. Sarasa Todesschmerzen. Sarasa Todesschmerzen. So bist du meine Tochter, meine. So bist du meine Tochter, En esta madre estragosísima, que es la Reina de la Noche, ¿sí? Y también es importante no solamente la letra, sino también la inflexión que hace de la voz, ¿sí? Cuando no hay palabras, ¿sí? Es decir, algo que hemos traído en todas estas reuniones que hemos tenido, esta voz que es sin palabras para que el otro, a quien va dirigido, signifiquen lo que quieran de ellas, pero que para una hija resultan por demás atemorizantes proviniendo de su madre, es decir, por aquella que le ofreció las primeras significaciones en su lengua materna con toda su omnipotencia, ¿sí? Bueno, por último, cuando menos en la investigación que me tomé para ver las óperas, tenemos esta madre sacrificial, esta que parece ser que es lo más común que uno pueda decir que es una madre, ¿sí? Esta madre que se sacrifica. Tengo la ópera de Andrea Chenier de Humberto Giordano. El área más famosa de aquí se llama La Mama Morta, es Mataron a mi madre, es la traducción que se podría hacer. Es una aria que se popularizó muchísimo en una escena muy rescatable y en extremo conmovedora de una película que se llama Filadelfia. No sé, para los amantes del cine si la vieron. Es Filadelfia y ahí ponen en una escena
muy conmovedora, muy, como les digo, una escena muy fuerte, ¿sí? El protagonista pone esta música cantada por María Callas. El caso es que en esta ópera, en Madeleine, es una heroína sacrificial que durante el terror revolucionario da su vida para salvar a su amado, el poeta idealista André Chenier, y canta esta aria demoledora del sacrificio que su propia madre hizo por ella y le salvó la vida. Decía, moría ella y me salvaba a mí. Está ahí el sacrificio. Ella dice, y además canta, por como ella fue su madre y la dejó a ella huérfana muy pequeña, como Bercy, una mulata, no aristócrata, la adopta y que también se sacrifica para ayudarla a ella. Canta, de su belleza ella hizo negocio y fue en aquel dolor que a mí vino el amor. ¿Sí? Una madre que no es la madre biológica, esta Bercy, comprobando que ser madre es una función que también es lo que hace es transmitir el amor como sacrificio. Una madre que, como decíamos, o como vamos a ver después, es una madre que tiene que ser adoptiva siempre, aunque sea la biológica. Ahorita vemos a qué me refiero con eso. Es decir, hay que adoptar. Pues este es el juego del deseo. Es decir, uno necesita desear. Pero lo vamos a ver un poquito más a detalle. Porque finalmente estamos viendo ahorita el de las óperas y desde luego el autor que nos ocupa, que es Puccini, cuya madre, como decíamos, ella misma podría ser el mejor ejemplo de esta madre sacrificial. Vamos a hablar un poquito de ello cuando hablemos de Puccini. Pero Puccini tiene otra ópera que no es tan conocida, que se llama Sor Angélica, ¿sí? Y Sor Angélica, o sea, es una hermana que está en el convento, que tiene que ver con la hermana de Puccini, como decíamos, está en continuidad del autor con su obra, ¿sí? Que también fue monja y es posible que él quisiera reflejar ese sufrimiento en esta obra, en la de Sor Angélica, que algunos califican esta obra como un melodrama lacrimógeno, excesivo, pero desgarrador. Angélica es una madre soltera que fue enviada al convento por su familia avergonzada. Ahí recibe la visita de una tía que la amenaza con quitarle la herencia, que va a ser para su hermana menor, y que para eso ella necesita firmar. Sor Angélica ha encomendado su vida, como ella dice, al sacrificio a la Virgen María, pero que algo no va a hacer y no está dispuesta a sacrificar, precisamente es olvidar a su hijo. ¿Sí? Ahí pone en contraposición, decir, todo lo que tú quieras, pero a mi hijo no. Pero con toda la frialdad, la tía le dice, pues resulta que tu hijo ha muerto. Cosa que no era cierta. Angélica, entonces, Sor Angélica toma un veneno y pide en sus oraciones a la Virgen que la salve de morir en pecado. Es decir, una madre te implora, dice Sor Angélica. Una madre te implora, le dice a la Virgen Madre, ¿sí? Invocando, es una invocación de madre a madre, porque solo una madre puede saber de ese sufrimiento y solo una madre puede salvarla. En ese momento, que es el final, se abren las puertas del convento y aparece la Virgen María acompañada del hijito de Angélica. Y termina el coro cantando en latín, Turris Davidica, salve María. Turris Davidica quiere decir la torre de David. Esto representa la liturgia y los cantos de alabanza, es la dignidad de haber salvado a su hijo, es decir, al Mesías, de los ataques enemigos. Por eso termina así la obra diciendo Turris Davidica, es decir, la torre de David, que representa esta dignidad de salvar a su hijo por el sacrificio. Nuevamente este eterno femenino que hemos mencionado, ¿sí? Y desde luego una madre sacrificial con todo su poder, que es la Madame Butterfly, que hoy nos ocupa, ¿no? Que vamos a empezar a abordar. Porque como quiera que sea, podemos observar que el tratamiento que da la ópera a las madres dista mucho de esa imagen, sobre todo occidentalizada, de una madre benevolente y protectora que brinda seguridad y cariño a su hijo, ¿no? Entonces, pasemos a lo que el psicoanálisis entiende por madre. No sé si tienes alguna comentario, observación. No, Jaime, no tenemos comentarios. ¿No? Bueno, para el psicoanálisis, lo primero que hay que decir es que ser madre es una función.
Si recuerdan nuestras charlas pasadas, utilizamos un esquema para dar cuenta de la falta constitutiva de todo sujeto y la eterna búsqueda de un objeto perdido que vendría a completarlo. Es decir, la constitución de todo sujeto se parte de un momento mítico de completud, que ahora podemos decir esa completud que se tenía con la madre, con ese gran otro original. No por nada San Agustín le dice a Dios: es en el corazón de mi madre donde comenzó usted su templo y donde echó los cimientos de su santa habitación. Esa madre que lleva en el vientre al niño y éste, sumergido en un cálido líquido amniótico y paradisiaco, es uno con la madre. ¿Se acuerdan del esquema que yo les proponía? Era más o menos así. En una unidad hay un sujeto y hay un otro, pero son uno. Esto lo estoy cambiando por decir son uno, el niño y la madre, ¿sí? Es decir, hay una suerte de célula narcisista, algo que mencionaba también Luz, ¿sí? Es esta suerte de célula narcisista en donde los dos se hacen uno, ¿sí? Los dos son unos en un momento mítico, ¿sí? Pero entonces llega el parto y se produce entonces un encuentro, un choque y la primera separación de lo real del cuerpo. Entonces este esquema que yo les había propuesto de esta manera, lo había convertido también, dije, se cruzan y se produce una falta en donde cae un objeto, ¿sí? Entonces en ese choque entre los dos ya no son uno solo, ahora son dos. Se produce una falta en el sujeto y se produce una falta en el otro. A los dos, cuando digo se produce una falta, es este objeto. Aquí hay algo que se cae. Y entonces, tanto de un lado como del otro, hay incompletud. ¿Sí? El sujeto está incompleto, ahora le falta un cacho, y al otro le falta también algo de esa completud. Eso algo que le falta es lo que llamamos objeto A o que el otro y ya será el sujeto como lo va a buscar. Vamos a hacer una pequeña variante de este esquema y mencionemos, como les decía, en lugar de poner un sujeto y un otro, vamos a poner, cambiemos de nombre y pongamos aquí a un niño incompleto, es decir, un niño que es deseante también, y a la madre, que también es deseante. Ambos desean a partir de esta separación que viene con el parto, ¿sí? Y hay una separación, por un lado queda el niño y por el otro lado queda la madre. Pero voy a hacer una transgresión más en este esquema y lo voy a hacer de esta manera, miren. Estoy borrando a la madre, pero no por mucho tiempo, ¿eh? Déjenme hacer un esquema de esta manera, ¿sí? No soy muy buen dibujante, pero bueno. A ver si se entiende lo que estoy poniendo. ¿Sí? Este es un cocodrilo con las fauces abiertas. Esta es la madre que está en falta, ¿sí? Que quiere reintegrar su producto para hacer una nuevamente, para estar completa, ¿sí? Bueno, espero que no haya sido un choque, pero lo estamos viendo que en muchas partes esto ocurre, ¿sí? Tenemos una imagen entonces de un cocodrilo con las fauces abiertas a punto de devorar al niño. Es decir, el niño va a ser el objeto que colme a esa madre. Una madre que, como dijimos, en el momento que deja de estar completa, se vuelve deseante, ¿sí? ¿Y a quién desea? Al niño, a este que la complete nuevamente. A esto es a lo que comúnmente se le llama madre estrago, ¿sí? En un libro que tuve el honor de prologar recientemente, hacía yo referencia a que un paciente decía, un poco en broma y un poco en serio, sostenía que las madres, decía, están ahí para joderle la vida a los hijos. Asimismo, agregaba yo en ese mismo prólogo que Lacan, un poco en broma y mucho en serio, proponía precisamente esta imagen del cocodrilo. Esta imagen de este cocodrilo que dibujé aquí es una imagen que propone Lacan de esta madre, ¿sí? De la madre estrago. Es decir, son las fauces a punto de cerrarse
a menos que, nos dice Lacan, intervenga el padre y coloque un palo en estas fauces. Es decir, eso es lo que Lacan llama función paterna, ¿sí? Es decir, para que la madre no devore al niño, llega el padre y pone un palo. Hasta aquí, ¿sí? Es decir, en un segundo momento, dice el psicoanálisis, en donde interviene, y esto está en Freud, interviene la función paterna. La función paterna es precisamente poner un palo entre las dos fauces para impedir que esa niña, que sea devorada, ese niño o esa niña sean devoradas, ¿sí? Es decir, le prohíbe a la madre devorar al niño y reintegrar su producto. Y esto, nos dice Lacan, es un hecho estructural y una función tanto materna como paterna en la constitución de todo sujeto. Y esto causa estragos en su vida. De ahí el término madre estrago. Sin embargo, en ese mismo libro proponíamos los autores y el prólogo en llamarle estragos del maternaje, más que llamarle madre estrago. ¿Por qué? Esto es para no recargar en la madre la única responsabilidad de los estragos en la vida del sujeto, sino que esto es un hecho estructural, en donde también intervienen el padre con su insuficiencia para hacer la separación, el hijo, que habrá de asumir o no su responsabilidad subjetiva en este drama de la vida, es decir, le tendrá que asumir, ya sé que todo esto me pasa, ¿sí? Que tiene que haber una madre devoradora, que tiene que haber un padre que lo impida, ¿y yo qué voy a hacer con eso? Eso nos corresponderá ya como sujetos en nuestra propia responsabilidad, ¿sí? Y desde luego el falo que toma la figura de ese objeto A, ese objeto que todo mundo busca para ser completado. El término utilizado para Lacan para estrago es ravash. Y curioso, este tiene una doble acepción, fíjese. Estrago quiere decir hacerse amar y hacerse destruir. Tiene las dos acepciones. Esto es ambivalente y paradójico. Este estrago produce al mismo tiempo una fascinación, al tiempo que una devastación, de lo cual clínicamente somos testigos los psicoanalistas en nuestra práctica, ¿sí? Y que insistiremos, no se trata de padres biológicos, sino de aquellos que cumplen con esa función, sea una función materna como la que vimos o sea una función paterna. La materna, como aquella que consistiría en cubrir todas estas necesidades primarias más apremiantes, como las que mencionaron algunos de ustedes, ¿sí? Y todas las necesidades no solamente físicas, sino también amorosas. Y con esos cuidados y su deseo, esto es muy importante, y su deseo puesto en juego de la madre, erogenizar el cuerpo del niño, convirtiéndose ella en el primer objeto de amor para el niño. La función paterna, entonces, esta que viene dada en un segundo tiempo, será apartar al hijo y a la madre de esa relación incestuosa, es el nombre que le da Freud. Pero tal y como hoy podemos entender esta cuestión de incestuosa en psicoanálisis, lo que quiere decir es precisamente esto, es evitar la captura imaginaria, es decir, es que el niño y la madre se vuelvan a fundir en uno solo. Esto es lo que entendemos hoy, me parece. Luz me está sintiendo y creo que está de acuerdo, lo que puedes entender como esta relación incestuosa. No es tanto ya esa cuestión edípica de que el niño se acueste con la madre, porque inclusive el niño se podrá acostar con la madre y esto sigue, ¿sí? La cuestión es esa cuestión de completarse. Esto es lo que se llama en psicoanálisis hoy día como una cuestión incestuosa, ¿sí? Y el padre es lo que tendrá que evitar, es decir, prohibiendo precisamente esta captura imaginaria, ¿sí? De que ese niño sea el único objeto de deseo y esa madre también sea el único objeto de deseo, el uno para el otro, ¿sí? La madre para el niño para la madre. Esa es la función paterna, una función de una doble prohibición, es decir, para la madre diciéndole no reintegrarás tu producto y para el hijo diciéndole no completarás a tu madre, ¿sí? De ahí la imagen de este palo en las fauces del cocodrilo impidiendo que se cierre. Esa es la función paterna como la entendemos en psicoanálisis. Pero ojo, este segundo tiempo no se debe quedar ahí como función paterna, ¿sí? Esta función del padre, quedarse en la mera prohibición y venir a ocupar él esta potencia materna, tiene más estragos que el estrago materno. Y lo vemos precisamente en un ejemplo de Freud con el padre de Scheber, ¿sí? La psicosis.
con este padre que simplemente desplaza a la madre y se vuelve él el todo para el niño, ¿sí? Entonces tiene que haber un tercer tiempo, ¿sí? Ya vimos, el primero es una madre que va a erogenizar al niño, el segundo, un padre que evita que se lo lleve por completo, pero ese padre también tiene que decirle, ya le prohibió que sea con la madre y entonces no puede dejar en desamparo al niño. Ya va a decir, bueno, ¿y entonces qué? Le dirá, con tu madre no, pero alguien como tu madre sí. Este es el mensaje del tercer tiempo, digamos, de un Edipo, o del tercer tiempo de la función paterna. Y entonces va a lanzar ese niño al orden, a las leyes, a las cuestiones que se pueden y las que no se pueden de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las leyes. Esta es la función paterna, pero tiene que ofrecerle algo. Y este algo será, está prohibida tu madre, pero está permitido esto otro. ¿Sí? También tiene ciertas provisiones, pero esas sí se pueden. ¿Sí? Y podrás encontrar a alguien como tu madre, en el mejor de los casos, le diga, o en el peor de los casos. Ya depende de cada quien, ¿sí? Es decir, lo que va a hacer el padre es pasar a ese niño del principio del placer a un principio de realidad. Que siempre hay algo prohibido, que hay algo que no se puede, o si lo prefieren, que no se puede todo. Eso es lo que le va a decir el padre. No se puede completar, no se puede todo. Sin embargo, otra mala noticia. Esa función paterna de separación, lo sabemos, siempre será insuficiente. Siempre quedará un resto estragante, un resto que llamamos estragos del maternaje, que como vemos no corresponden únicamente a la madre, también corresponden a esa insuficiencia paterna. Y en términos llanos, siempre quedará un resto en la madre para que el hijo se colme y para el niño un deseo de completar esa madre como objeto perdido representada por el falo. Como decíamos, esto es algo estructural. Ella es el primer objeto granotro y es quien se va a encargar de los primeros cuidados, pero nos advierte Lacan. Esto es muy importante. La madre solo es suficientemente buena si no es demasiado. Es decir, ya con eso ya lo hicimos, ¿no? Me recuerda un poco, es decir, estos cuidados para con el niño no la disuaden de suceder. Estos cuidados con el niño, lo que dice que no sea demasiado, es que estos cuidados con el niño no lo disuadan de su ser como mujer, ¿sí? Es decir, que ella tiene que ver otro objeto de deseo que no sea nada más el niño, ¿no? La madre habrá de mirar hacia otro lado que no sea solo hacia el hijo. Debe dirigir su madre también esa mirada hacia el padre, o hacia el trabajo, o muchas veces hago la broma, o hacia una simple mosca, ¿sí? Algo que desvíe la mirada, esto va a ser útil para que el niño constate que no solamente existe él, sino que hay algo más en el mundo que no solamente él para su madre, ¿sí? Desde luego no le va a ser fácil al niño y va a exigir esa mirada constantemente en toda su vida. Porque este deseo materno puede ser mortífero para el niño si el cocodrilo cierra sus fauces y la va a completar. Si la función paterna de separación falla en colocarse él como objeto de deseo de esa mujer. Ese es el estrago del maternaje que siempre quedará. Esos dichos de la madre, yo te daré todo lo que necesitas, solo conmigo estarás a salvo, yo te he dado la vida y me la debes, solo yo sé lo que es bueno para ti, haz lo que yo te ordeno, como le dice la reina de la noche en la ópera de Mozart a su hija, ¿sí? Bueno, los cuidados maternos. Me parece que también es importantísimo esta función materna, de la que hemos mencionado varias veces. Estos cuidados para con el hijo, porque en general se tiende últimamente a demonizar un poco, demonizar, o sea, hacerlo demoníaco, lo que entienden por cuidados maternos modernamente. Muchas veces se asimila a este estrago materno como si todo el deseo materno fuera incestuoso y no cumpliera una función, ¿sí? Últimamente parece que todo el deseo materno dicen que es del orden incestuoso, que te quiere devorar la madre. Pero no, hay que atender que también es necesario el deseo materno para que el sujeto se constituya. Por lo que convendría diferenciar cuando estos cuidados maternos son necesarios. Son necesarios para subjetivar al sujeto, al niño, vía precisamente el deseo materno, porque si no hay un deseo materno, no hay quien se haga cargo del niño y el niño muere. Y siempre sean vía el deseo materno, es decir, para que el niño surja, tiene que haber un deseo materno.
Hay que cuidar que no sea demasiado, que no sea devorador. Es lo que nos dice Lacan, precisamente, ¿sí? Y cuando estos, hay que diferenciarlo, cuando estos deseos se van a convertir en una demanda incestuosa, en controlar al niño o en devorarlo. Devorarlo, vemos que puede ser físicamente, pero sobre todo simbólicamente, ¿no? Entonces, si retomamos a la frase de Lacan, la madre solo es suficientemente buena si no es demasiado. Como les decía, me recordó un poco a otra frase de Sor Juana, cuando transmite los secretos de un ingrediente en una de sus recetas. Cuando está, ya ven como todos, ¿no? Cuando le pide uno la receta para algo que cocinaron muy rico y uno se la pasa, siempre hay algo que falta, ¿sí? Pero bueno, Sor Juana manda sus recetas y dice, ya cuando dice todos los ingredientes y demás, en un momento le dice, y de esto le pones lo suficiente, pero no demasiado. A eso me recuerdo, ¿sí? Es lo suficiente que no sea demasiado. Yo creo que ahí está el problema, ¿sí? Es ahí donde la improvisación se pone en juego para la madre, porque en el ser madre y en la transmisión de recetas hay un imposible. Entre lo suficiente y lo no demasiado se va a jugar el sabor de ese mole o la devoración del sujeto. Así los cuidados maternos en su suficiencia son necesarios porque si vemos bien, en los esquemas, el niño está separado de la madre, es decir, está en desamparo y por ello requiere de los cuidados de la madre y que ésta le transmita un saber hacer para no morir, ¿sí? Es decir, poco a poco el niño habrá de ir incorporando y haciendo suyo ese saber hacer que le transmite la madre y que más tarde él mismo se cuide. Esto es lo que los cuidados de la madre deben transmitir, un cuídate a ti mismo, ¿sí? Por el lado, porque si no, por el lado de la demasía de los cuidados, estos se pueden confundir en un control excesivo sobre el niño y que bien, muchas veces esta madre puede estar ocultando, en muchos casos, un rechazo original de esta madre, quien a la manera de una formación reactiva está recubriendo con esos cuidados excesivos hacia el niño lo que realmente ella intenta ocultar, es decir, que no emerja un rechazo original, que no emerja ese no deseo por su hijo, ese que bordea la muerte, ¿sí? Y entonces la madre, como decía, como una formación reactiva, se hace con demasiados cuidados hacia el niño, ocultando su rechazo al nacimiento del niño. Vemos entonces esta diferencia entre la captura imaginaria devoradora del deseo materno y la transmisión de un deseo, de un saber hacer, vía los cuidados maternos que van a permitir la subjetivación de ese infans. No sé si tienes algún comentario, ¿no? No de las personas que nos están acompañando ni en Facebook ni aquí en el chat, Ujú, pero de pronto, ahorita que te estaba escuchando, estaba pensando que qué interesante que las madres que propone la ópera, digo, salvo estas de las que estabas hablando, en donde sí está esta forma como sacrificial de estos cuidados y demás, aunque las madres que propone la ópera de las otras que dijiste, como la Reina de la Noche, pueden ejemplificar absolutamente de qué estamos hablando de esas madres estrago. ujú, ¿No? Esta circunstancia en la que surgen ese tipo de cosas en las cuales parece que pasan la factura al hijo y que lo toman como un asunto en el que yo te di la vida, tiene que ser así. No, este diálogo, por ejemplo, que pusiste en el tema de la Reina de la Noche, cuando ujú. dice, es que si no lo matas, ya no vas a ser mi hija, Ándale. ¿no? Entonces, eso que verdaderamente puede mostrar exactamente de qué estamos hablando cuando estás hablando del estrago. Mm, Pero que además que interesante que la ópera justamente plantea eso, que pareciera que en Occidente pues es algo de lo que difícilmente se puede hablar, ¿no? mm, Que es como que es un tabú, que es muy complejo el poder decir que una madre pueda tener algún tipo de deseo de otro orden o un vínculo con sus hijos distinto al que todo el mundo espera. ujú, Y entonces lo relevante de esto que tú decías, que es lo que el psicoanálisis propone, en que para los hijos lo importante son las funciones ujú, importa quién las desempeñe. Mientras haya una función paterna, una función materna que dé toda esta parte de holding, no importa quién la haga, y una función paterna que corte, que no permita ese estrago, ujú, entonces digamos que podrán haber herramientas suficientes para que los hijos puedan tener un lugar en el mundo, ¿no? En un ujú. mundo. Sí. Estaba pensando en eso
que me parece interesante. O sea, es posible a través de estas madres que describiste dar Ujú, cuenta de eso, esas madres pasadoras de factura, ujú, estragantes. así es. Sí, sí, pero yo no perdería el punto que intento transferir, es que el estrago es constitucional, ¿sí? Es constituyente, ¿sí? Porque tiene que ver con el deseo. Ahí es donde está esa diferencia, ese deseo devorador o ese deseo que permite hacerse cargo del niño, ¿sí? Ahí yo creo que ahí es esa línea tan delgada de la que tú hablas, ¿no? En donde ese deseo puede ser devorador o en donde ese deseo puede ser constitutivo del niño, ¿no? Porque tampoco se trata de arrebatarle al niño a la madre, ¿sí? Y que la madre pueda desear también a través de él y que el niño pueda desear a través de la madre, ¿no? Ahí Pues está lo difícil. claro, muy interesante tu pregunta, porque entonces la pregunta otra, que es, ¿hay madre que no sea madre estrago? Ujú. Ah, mira, muy buena. A ver qué contesten nuestros amigos. Bueno, nos quedamos en la parte esta que sea que permitan la subjetivación y fíjese que mencioné del infante, ¿sí? Y que mencionamos esta palabra porque la etimología nos dice que quiere decir infante, es decir, aquel que no habla todavía porque aún no ha ingresado al mundo del lenguaje. Ahí tenemos esa otra función materna, ese ingresar al niño al mundo del lenguaje. Esto que algo tocamos en las sesiones pasadas, ¿sí? Esta función materna que es primordial en la constitución de todo sujeto, que tiene que ver con el deseo, desde luego, pero pues ese deseo de atender al niño en sus cuidados, pero también de interpretar y darle sentido a ese grito original de desamparo del infancia y traducirlo en demanda. Es decir, la madre como este intérprete impone la significación y con ello la regla fundamental del lenguaje, del ingreso del niño al lenguaje. Recuerden que el niño no nace con el lenguaje, por eso se llama infant. El lenguaje no está constituido y es función materna el primer ingreso al lenguaje. Ya vendrá después la regla como ley simbólica por parte del padre de la separación y renuncia, pero sin este anuncio previo de la madre original, esta ley paterna del ingreso al lenguaje, a la cultura, no va a tener cabida. Entonces, por eso es primordial también esta función materna. ¿Sí? Es decir, que además de alimentarla al niño, además de tocarlo, además de desearlo, además de erotizarlo piel a piel, su responsabilidad es dar lugar a las representaciones psíquicas y darle significación a ese grito original que se acuerdan habíamos visto de toda representación simbólica, que el niño grita sin saber qué es lo que está pidiendo, porque no está inmerso en el lenguaje, todavía no sabe lo que es el lenguaje. Y la madre le tendrá que venir a decir, esto que estás diciendo, esto que gritaste es el lenguaje y es esto, ¿sí? Es una demanda y con la cual va a ingresar al mundo del lenguaje. Es decir, aquí lo que estoy tratando de transmitirles es que no basta todo esto en la madre, sino lo que decía Luz, que no es necesariamente la biológica, sino, y esto que yo decía, es necesario adoptar al niño, ¿sí? Por eso decía que finalmente todas las madres son adoptivas, ¿sí? Porque sin esa adopción del niño por medio de su deseo, no hay un ingreso del niño al lenguaje, ¿sí? Por ello hay que responder a ese primer llamado, a ese grito de desamparo, e instaurar ahora en el niño el deseo, ¿sí? Es decir, estamos hablando del amor y la ley. Muy silvestre y cursivamente podríamos decir que todo sujeto es constituido por sus padres, quienes representan, por un lado, el amor y el deseo, y por el otro lado, la ley y el orden. Siendo del lado del amor la función materna, la madre siempre será el primer objeto de amor del niño y para ella su objeto de deseo. Y por el lado de la función paterna, ¿sí?, será la ley. Y el equilibrio ideal de estas dos funciones estaría, digámoslo muy cursimente, la manifestación de la madre de un amor con límites por el lado materno y la instauración por el lado paterno de una ley amorosa, esto por el lado paterno. Y reiterar que estas dos funciones pueden ser llevados, como decía Luz, a cabo no necesariamente por los padres biológicos, puede ser alguien más u otros o las sociedades uniparentales, ¿sí? Por eso también dan cuenta hoy día cómo se puede hacer cargo un solo padre, siendo padre y madre a la vez, porque es una función, no tiene que ver con lo biológico, ¿sí?
Así es que lo lamento para aquellos que son parte de esta generación de madres solo hay una, ¿eh? Pero como consuelo, aún podrás decir edípicamente, como la mía, ninguna. Así fuimos educados y así seremos. Pero bueno, siguiendo a Vives, y para utilizar términos musicales más que una diada madre-hijo, me gusta llamarle un dúo. Un dúo en donde no son ajenos el ritmo, la melodía y un arrullo que proporciona la voz de la madre con sus interpretaciones que están llenas de preguntas. Cuando el niño llora y la madre lo acoge en sus brazos, lo arrulla, le canta o le platica o le dice, siempre con un ritmo y melodía y con una armonía. ¿Qué te pasa, mi bebé? ¿Qué tienes? ¿Tienes frío? ¿Tienes hambre? ¿Qué quieres? Suponiéndole esa madre que el niño sabe, ¿sí? Que ese bebé, que aún no ha sido constituido, que es un infante, como decíamos, sabe, pero no ha ingresado todavía al mundo del lenguaje, ¿sí? Entonces la madre va a improvisar ella las respuestas que el niño no tiene, y con su propia historia y su propio deseo, le va a ofrecer al infante las palabras y un decir, y lo va a enriquecer y va a ingresar al niño en esto que Lacan llama el tesoro de los significantes. Si le va a dar palabras para que el niño las adopte y entonces ya puede él demandar por sí mismo lo que él desea, lo que él quiere y lo que él demanda, ¿sí? Pero en un principio es necesario que la madre le suponga un saber. Diga, ¿ah, qué quieres? ¿Ah, quieres esto? Ah, te lo doy. Esto que quieres es la leche, esto que quieres es la papilla, bla, 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 bla. Esto es lo que llamamos en psicoanálisis lengua materna, la lengua que constituye al sujeto. Una lengua, allá lo digo yo, una lengua cantada, con melodía, con ritmo y con armonía. Llamémosle una cantata materna. Esta respuesta singular a la que la madre interpreta como demanda o llamado y que llenará ese desamparo, ese vacío original del bebé. Una voz, una cantata materna, siendo operísticos un leitmotiv que va a preludiar el ingreso de ese niño al lenguaje, ¿sí? Y que constantemente en su vida va a escuchar a la manera del leitmotiv que hemos visto en la ópera, ah, ahí está la tonadita materna, ahí está la lengua materna, esa que me viene a tranquilizar y que me dice quién soy, quién fui y quién seré. Y esta será posteriormente esa interpretación que haga el niño cuando él sea entonces el que tome la palabra. Fíjese como le digo, él va a tomar ahora la palabra. Antes la palabra era de la madre. Ahora él tendrá que tomar la palabra y hacerse cargo de ella. Ya no es la madre que me ordena, ya no es la madre estrago. Sí, sí, en análisis lo vemos, es que mi madre, mi madre, mi madre. Sí, tu madre, todo lo que tú quieras. ¿Y tú? Ahora tendrás tú que tomar la palabra. Deja ya la palabra de tu madre, que viene de ella, pero te tendrás que hacer cargo de ella. O no, si no quieres. ¿Sí? Esto que le sucede a Pamina. ¿Sí? Pamina te podrá decir qué hacer con lo que le dice su madre. ¿Sí? Y si bien el infaz no comprende las palabras que resuenan, sí resuenan en él, en su cuerpo, y y se va a mover al ritmo y a la voz de la madre, va a seguir su melodía. Eso es lo que llama un dúo singular madre-hijo. ¿Sí? Hay un encuentro con el otro, del bebé con su madre, que por cierto la palabra encuentro quiere decir impacto, pero provocación de una respuesta. Todo encuentro lo que hace es provocar una respuesta. Esa respuesta al deseo, diría yo. ¿Qué me quiere el otro? ¿Sí? Yo necesito una respuesta. ¿Qué tengo que hacer para que me quiera el otro? ¿Qué tengo que hacer para ser escuchado? ¿Qué tengo que hacer para hacerme desear por el otro? Este enigma mutuo que quiere la madre y que quiere el niño. Si lo recuerdan, hace poco veíamos que en términos musicales decíamos que podía haber, y no necesariamente en términos musicales, también como sujeto, lo podíamos ver en tres tiempos, ¿sí? Un primer tiempo ese que surge en el bebé de ser escuchado, en donde el bebé, decíamos, recién salido vía el parto, en donde se encontraba uno con la madre, grita al encontrarse el desamparo y en ese momento decíamos no demanda nada porque no ingresa. Me parece el más valioso. A partir de ahí el niño tendrá con su propia palabra que hacerse un lugar en el mundo, que hacerse escuchar en el mundo, ¿sí? Ya le ha sido dada la palabra, ahora tendrá que hacer él. ¿Qué hago con eso? Sí. Sabemos que siempre va a ser insuficiente porque la completud no existe, pero algo se puede hacer con eso. Y a lo que manda es a la insatisfacción. Siempre estará. La respuesta puede
cubrir la necesidad. Por ejemplo, el hambre, ¿sí? El niño demanda. La necesidad es cubierta por el hambre, pero siempre hay algo que no es cubierto de esta demanda, que es el deseo. ¿Sí? ¿El deseo de qué? Y quedará como una incógnita, ¿sí? ¿Qué es esto que desea? Siempre va a quedar algo que va más allá de satisfacer la necesidad. Es un hacerse escuchar, que son esas resonancias. Hacerse escuchar, también decíamos en la Madre Estrago, hacerse amar o hacerse destruir. En base a esta lengua materna, déjenme transmitirles un experimento, a lo mejor muchos lo conocen, de lo que tiene que ver la lengua materna, que es el experimento del emperador de Rusia, Federico II. Es un personaje que hablaba más de 7 lenguas. Estaba obsesionado por encontrar lo que él llamaba la lengua natural, aquella que, como mencionamos en programas anteriores, es aquella lengua que seguramente utilizó Dios para nombrar las cosas, ¿sí? Entonces, este rey se le ocurrió en este experimento recluir a 30 recién nacidos en un orfanatorio y se les procuraría los mejores cuidados, excepto hablarles, excepto gesticular o manifestar cualquier tipo de afecto o emoción. Yo diría, excepto manifestar su deseo, el deseo de uno por los niños. Es decir, para él no se permitía responder a su llamado, ¿sí? Su hipótesis de este rey de Prusia era que el niño iba a hablar espontáneamente y que, por cierto, la respuesta sería en hebreo. Esto era lo que quería demostrar, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado de esto? Todos los niños murieron antes de alcanzar los 3 años. Es decir, es necesario, como dice Lacan, que el deseo no sea anónimo, como sucede muchas veces en las guarderías, en donde los bebés no tienen un nombre y las cuidadoras tampoco, sino son números en una institución que les paga y trabajan por turnos, en donde no hay libidinización y donde no hay nominación, es decir, no se les nombra ni se les libidiniza. Es necesario que el niño sea escuchado y responder a ese llamado, es decir, la función materna, ¿sí? Es decir, el deseo materno. Creo que como ya andamos un poco carrereados y no hemos tocado ni siquiera la ópera que hoy nos ocupa, yo lo dejaría hasta aquí esperando poderles haber transmitido lo que a mi entender es la función materna o es una madre como la consideramos en psicoanálisis, ¿no? No sé si hay comentarios o tuyos mismos, Luz. O le entramos de lleno a Hay uno Puccini. de Levi. Sí, a Solamente ver. hay uno de Leslie que me parece que puede introducir aquí a donde vas ya con Puccini. Con lo que estábamos hablando de la madre Estrago, dice, con ello me surge la curiosidad de las madres en Oriente y por qué cambia tanto la forma en comparación a Occidente. ¿Por qué allá se piensa más fría y no tan benevolente? Dice después del orden del horror, creo que eso calificaba otra cosa, pero este cambio, ¿no? Esta comparación que ella pone ahí entre el Oriente y el Occidente, y No ahí te estoy lo dejo. seguro si en la función como la estamos entendiendo en psicoanálisis haya tal cambio, ¿eh? A ver, No, recordemos, y qué bueno que lo mencionas, porque esto, pero ocurre en Japón. por eso Digamos. justamente te dije que me parecía que puede ir ahí. Entonces, Ujú, seguro en función no, pero lo que sí es un hecho es que tú que mencionaste el tema del objeto A, que de alguna manera también podríamos estar incorporando ahí los objetos del mundo, o sea, la cultura no puede no tener un espacio ahí. Entonces ahí sí creo que las formas de poder comparar el tema de Oriente con Occidente, ujú, que creo que aquí, ya lo expondrás tú, pero creo que aquí Puccini lo deja ver justamente desde la forma de cómo abre la propia ópera, ¿no? ujú, ujú. Sí, a ver si podemos lograr esto, ver cómo ocurre y qué hace Puccini, pero para eso es necesario ver quién es Puccini, ¿sí? Entonces voy a empezar por ahí, ¿sí? Puccini, escúchenlo, ¿eh? Cazador de aves, de historias y de mujeres. Así se define él mismo, así se define Puccini, ¿sí? Repito, cazador de aves, cazador de historias y cazador de mujeres. Así se define ya como Antonio Domenico Michel II María Puccini, ¿sí? Catalogado como el hombre más famoso de su época por el New York Times. Hombre guapo, multimillonario, inseguro, bon vivant,
poseedor de una extraordinaria don de gentes, perfeccionista al grado de ser una pesadilla para sus guionistas, fanático de la velocidad, que en 1920 podía alcanzar la velocidad extrema de 30 o 40 kilómetros por hora y que le provocó un accidente que casi le causa la muerte. Busquen ahí en Google imágenes de Puccini y van a ver cómo era un tipazo, ¿sí? Era un tipazo y vean también el carro que tenía, era último modelo, y era un millonario, ¿sí? O sea, y se hizo millonario de la ópera, ¿sí? Y ahorita ahí es donde interviene la madre de Puccini, ¿sí? Como decía, no fue ese accidente en su auto a extrema velocidad de 40 kilómetros por hora lo que le hizo morir, sino fue un cáncer que lo llevó a la muerte porque también era un fumador empedernido. Lo verán siempre en todas las fotos fumando, ¿sí? Su niñez fue de penurias. Proviene de una familia de músicos de más de 4 generaciones que fueron organistas en la Catedral de San Martín de Luca. Puccini rompe con esa tradición cuando en un viaje a Pisa, que lo mandó su madre, escucha Aida de Verdi. Queda fascinado, queda convencido de que lo suyo, no es ser organista, sino ser compositor y compositor de ópera. Este hecho va a venir a marcar su vida y su relación con su madre, quien esperó hasta su muerte de la madre, su regreso al pueblo para ocupar el puesto tradicional de la familia. Eso es lo que esta madre estrago, ¿sí? Está esperando de su hijo, a quien siempre apoyó económicamente, siendo que no tenía un clavo, ¿sí? Y esto va a marcar su vida porque Puccini va a cargar con esta culpa de haberle hecho creer a su madre que algún día regresaría. Y como me mencionaba Luz también al principio, antes de contarnos con todos ustedes, esa culpa, fíjese, de que algún día va a regresar. ¿Qué es lo que pasa en la ópera de Puccini, ¿sí? Con Madame Butterfly? Siempre está en la espera de que Pinkerton regrese, ¿sí? Ahí está este reflejo, me parece, de Puccini. Podríamos hacer esa extensión, ¿sí? Ahí están los estragos del maternaje para Puccini. Esta madre se llamaba Albina Maggi. Era viuda desde muy joven y es el arquetipo de esa madre italiana de la época. Latina y occidental, valiente, protectora, al cuidado de sus hijos, valerosa y sacrificial al punto de la heroicidad. Con escasos recursos logró sacar adelante a sus 7 hijas mujeres y a Puccini. Nuevamente Puccini rodeado de mujeres. Siempre con la esperanza de que su hijo volviera a su terruño. Puccini se enamora de Elvira, esposa de uno de sus amigos. Puccini le volaba también, al igual que Wagner, la esposa a todo el mundo. Era esta esposa mujer fría, calculadora y celoso. Para muchos, por cierto, es una personalidad que va a ver reflejada en esta ópera que van a presentar en Bellas Artes próximamente, Turandot. ¿Sí? Al día que nos toque analizar Turandot, vamos a ver cómo es posible que refleje a esa esposa de Puccini. El caso es que su relación con las mujeres de Puccini, su madre es decisiva en toda su producción operística. Las mujeres para Puccini, ellas predominan en personajes femeninos, en todas sus óperas. Manon Lescaut, que fue su primer éxito, ¿sí? Mimi en La Bohemia, Violetta Valéry en Tosca, desde luego la que nos ocupa, Cho-Cho-San en Madame Butterfly, Sor Angélica, que les mencioné hace rato, Minnie en la ópera de La Fanchula del West, este western gringo que Puccini pone, que es padrísimo. Y finalmente Turandot, ¿sí? Puros personajes femeninos, ¿sí? Turandot envuelta en esa tragedia personal que cuando la analicemos veremos. Es decir, su vida personal y su pasión, podemos pensar que no hay nadie como él, por el lado de la ópera, para adelantarse en la sensibilidad y en la complejidad de lo femenino. Fue contemporáneo y seguramente lector de Freud. Es decir, se va a sumergir en este continente negro, en esta no toda que es la mujer. Por el contrario, seguramente Freud, como bien confiesa él en su relación con la música, no se permite dejarse conmover en las óperas, seguramente no se conmovió con las óperas de Puccini, Freud. Él dice que para él todo esto le era refractario, lo dice aunque no es tan así, pero bueno, cuando menos se lo confiesa. Por eso no se mete Freud mucho a la música ni a las óperas. Bueno, este Puccini está envuelto en lo que en esa época era el verismo. Venía la unificación
italiana, ahí surge el verismo, que es un movimiento que, vamos a decirlo muy rápidamente, busca contar la verdad de las cosas. Y todos esperaban además ardientemente ya al sucesor de Verdi. Verdi había muerto. Estaban por ahí Leoncavallo, estaba Mascagni, estaba Giordano y estaba Puccini. Y venía este movimiento de los obreros, el positivismo, el naturalismo, esta concepción materialismo del mundo, que van a contrastar con qué, con lo que venía, que era el romanticismo. ¿Sí? Entonces, en Italia y en la ópera está el caldo de cultivo para el verismo. Y ahí Puccini se encuentra, a mi parecer, como en esta transición o como en esta conjunción entre el verismo y el romanticismo. Sus temas tocan lo sufriente y desgarrador de la vida cotidiana, el día a día de los hombres y mujeres comunes. Es decir, ya no vemos en sus obras princesas, protohombres o semidioses. Sus escenarios ahora son la cárcel, los conventos, la violencia en las calles, la pobreza, la injusticia, la prostitución y la desigualdad. Y su música, ¿qué decir su música? Él, como siempre estuvo inspirado en el teatro, él no fue un gran músico tampoco, me refiero a, no un gran músico, sí fue un gran músico, no fue un músico niño prodigio. ¿Sí? Lo que le interesa a Puccini es conmover al público y lo logra de una manera extraordinaria. Ese es el objetivo de Puccini y vean todas sus obras. Para mí es el maestro indiscutible en el arte del melodrama, de producir música y escenas que nos hagan llorar. Uno podrá asistir a sus obras y saber que Mimi en la Bohemia va a terminar muriendo de tisis, que Tosca se va a precipitar al vacío y Caravallosi va a ser fusilado, que Madame Butterfly se va a suicidar dejando a su hijo en manos de Pinkerton y su esposa norteamericana. Y sin embargo, uno se sigue conmoviendo hasta las lágrimas en cada representación. Y no solo es porque Puccini, con toda su inseguridad, que decíamos era un tipo muy inseguro, siempre está a la caza de los éxitos teatrales que ya comprobaron su éxito y eso va a garantizar el suyo, sino porque con la genialidad de su música aprendió de Wagner, que es con la música es que se cuenta la historia, muchas veces a contrapelo de la letra. Ahí no va a dar tiempo, pero para los que son músicos y saben, escuchar detenidamente la letra y por otro lado la música, van a ver cómo parece que no tiene nada que ver. La música está contando una historia y la letra parece decir otra. El caso es que Puccini es especialista en provocar este efecto catártico, como lo hace el teatro, de experimentar, es decir, este efecto catártico, es decir, experimentar el dolor que se produce, pero se produce en aquel otro que no soy yo. ¿Sí? Eso es lo que hace el teatro y es lo que hace Puccini también. Las heroínas de Puccini pasan su vida sufriendo por amor, véanlas, y en el extremo muriendo o sacrificándose por el amor. Sor Angélica se envenena, Tosca se tira al vacío y Butterfly se hace el harakiri. Y desde luego, nuevamente, Butterfly me parece que es el ejemplo más creado de estos, ¿no? Entremos a Madame Butterfly. Se dice que fue una visita a Londres supervisando precisamente una escena de Tosca en Covent Garden, en donde el director le dice y le recomienda ver una obra de teatro. Él la va a ver en Londres y sin hablar un ápice de inglés, él no sabía inglés, vio la obra completa y se conmovió de tal manera que dijo, quiero ver inmediatamente al autor porque esto se tiene que hacer una ópera. El autor es David Bellaco se escribe, ¿sí? Que es un buen escritor y un buen teatrólogo, digamos, ¿sí? Y cuenta en su autobiografía, muy curioso, esta escena con Puccini que lo pinta de cuerpo entero. ¿Quién sabe si sea verdad o no? Por eso es teatrero, entonces quién sabe cómo lo hizo. Pero él dice, yo no pude decirle que no a un italiano impulsivo, con lágrimas en los ojos y con sus dos manos alrededor de mi cuello. Entonces dice, tuve que decirle que adelante con esto, ¿sí? Y el tema básico, para lo que ya lo vieron, pero me parece que hay que reiterarlo, es el choque de dos culturas. La de un hombre blanco, esto que mencionaba Leslie, un hombre caucásico, en el caso de Madame Butterfly, es un marino estadounidense, además de ser un perfecto cretino, llamado Pinkerton. Y de una inocente nativa exótica, ella es una geisha, una niña de 15 años. Pero recordemos que geisha no es una vulgar prostituta como la incultura Pinkerton seguramente supuso de Cho-Cho-San, sino una geisha es una acompañante refinada
preparada que baila y recita poesía, tal y como aparece en esa espléndida película, no sé si la vieron, de Rod Marshall, producida por Spielberg, Memorias de una geisha. Si no, se la recomiendo a propósito de eso. Ahí describe que es una geisha, ¿no? Con todo esto que yo les digo, es una mujer sumamente refinada, ¿sí? Cuando el cretino la abandona, ella queda esperando estoicamente su regreso, ¿sí? No sería aventurado pensar que seguramente la culpa por el abandono a su madre, que decíamos de Puccini, removió esto en su recuerdo, y es lo que le conmovió de esta obra. Cuando vio esta obra, me parece, no es aventurado decir que esto fue lo que le removió, ¿no? La obra se sitúa en 1900. Es importante saber que Japón empezaba a abrirse a los intereses comerciales del exterior, y entonces llegaban buques norteamericanos y los marinos requerían quedarse un buen tiempo en Japón, con lo que se inventan los japoneses una suerte de contrato para rentarles habitaciones temporales, pero incluían a la esposa, ¿sí? Le rentaban la habitación con todo y esposa, ¿sí? Y en unos contratos absolutamente leoninos, ¿sí? La duración de ese matrimonio, porque él incluía, pero con matrimonio legalizado, ¿sí? Tendría la duración que, por un lado, de 999 años para ella, pero para el marino era en el momento en que él decidiera irse de Japón. Ya, en ese momento se terminaba el contrato. Muy justo, ¿no? Es decir, ahí estamos hablando de una tragedia de una adolescente víctima de un sistema falaz, que es traicionada, que es madre soltera, y que esto es tema propio para donde estaba Puccini, el verismo de la época, ¿sí? Madame Butterfly y la ópera. Esta se estrenó en Milán y, como suele suceder, fue un rotundo fracaso, ¿sí? Causó risas en lugar de lágrimas. Pero Puccini era muy abusado, ¿sí? Y junto con sus libretistas le hizo algunos cambios. Ya no puso tan patán a Pinkerton, le da un aria que la canta, es un aria muy bonita. Ya no puso tan exigente a la esposa de Pinkerton, hizo algunos cambios para que no hubiera susceptibilidades y la hizo más corta y en 3 actos, ¿sí? Y con eso después la presentó en el Met de Nueva York y ya fue un éxito total a partir de ahí. Acto primero. Estamos en 1904. Goro es una mezcla de casamentero, proxéneta y agente de bienes raíces. Imagínense la mezcla así. Está mostrando una casa en las colinas con una hermosa vista al puerto de Nagasaki, Japón, a un oficial de la Marina estadounidense llamado, fíjense el nombre que le pone Puccini, Benjamin Franklin Pinkerton, ¿sí? Que está al mando del buque, también le pone el nombre del buque, Abraham Lincoln. Están esperando junto con el cónsul Sharpless a la prometida, una niña de 15 años, Chocho-san, que está incluida, como les decía, en el alquiler de la casa, aprovechado por estas leyes acomodaticias japonesas, ¿sí? Y fiel al verismo y a la época, el leitmotiv que escoge Puccini para presentarnos a este arrogante y soberbio marino no es sin un toque de humor, es el siguiente. Se los voy a poner y no les voy a decir, a ver si lo pueden lograr identificar. Permítanme. Mientras, si hay alguna comentario, Luz, No tenemos comentarios, Jaime. ¿cómo son? Háganme comentarios, no sean así, man. A ver, voy con esto. Si no, aquí va la trivia. Van a tener que reconocer. Les doy 10 segundos para que lo pongan y reconozcan el leitmotiv con el que se va a identificar a Pinkerton. ¿Vale? No se está viendo todavía la imagen, ¿verdad? No se ve todavía. Voy. ¿Ya se ve la imagen? No, ¿No? no. ¿Ya se ve? Ya se va a ver. Ya se ve Ahora, tu, pongan atención porque es muy cortito, ¿eh? se ve tu chat. Va. 1, 2, 3. Coleccionista de todas las cosas que dijiste, pero también de odios, porque justamente porque era un cretino, tenía muchísimos enemigos e inclusive habían momentos en los que
hasta se volaba los proyectos de algunas personas, por eso es que también llegaron a no quererlo mucho y a generar condiciones para que, por ejemplo, en el caso de los estrenos, pues se le cayeran, ¿no? Así es. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Bueno, escucha, tienen 10 segundos, ¿eh? Tienen 10 segundos. ¿Quién adivina? Ya llevan 3. 4, 5, 6, 7. ¿Quieren una segunda oportunidad? Se les voy a regresar y es mucho más obvio al inicio. Y ya, si no la atinan a esta, cerramos la sesión, ¿vale? Escuchen al cónsul. Voy. Va a compartir. Ahora estoy regresando, pero hasta el principio, cuando se encuentra el cónsul y Pinkerton. Aquí está mucho más claro el motivo, ¿sí? Luz ya lo sabe, pero no lo digas, ¿eh? Va. ¿Ya se ve la imagen? Ya. Va. Ahora sí. Es el himno de Estados Unidos. ¿Sí lo escucharon? Así hace Puccini en este verismo para representar a Pinkerton. Pone este motivo musical, el himno de Estados Unidos. Lo mismo hace con y además el América por siempre, ¿no? Forever, ¿sí? Bueno, con Butterfly lo que hace es poner el himno imperial japonés. Esto es el verismo, ¿sí? Pero musicalmente lo acompaña, esto es bien interesante, lo acompaña en tonalidad mayor y recordemos que la tonalidad mayor por lo general nos remite a la felicidad. Es decir, Butterfly es feliz porque se va a casar. Este es el tema de Butterfly, ¿sí? Pero sin embargo, Puccini le introduce ciertos bemoles. Como diríamos en el lenguaje coloquial, la felicidad tiene sus bemoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una mujer sumisa. Nos dice Ramón Jenner que la genialidad de Puccini en esta obra es presentarnos esa transformación que opera en Butterfly, que inicia, como decimos, en tonalidad mayor, pero con bemoles, es decir, feliz pero sumisa, y en su transformación propio de las mariposas terminará en tonalidad menor, porque ella va a morir en si menor, es decir, una mujer triste. Las tonalidades menores remiten a la tristeza, ¿sí? Pero de un gran valor y fortaleza, porque es una tonalidad menor, pero sostenida, ¿sí? Entonces, esto para los que conocen música tiene sentido, a los otros a lo mejor no, pero de todas maneras se lo refiero porque esa es la genialidad. Mucha gente dice que Puccini parece muy fácil su música, pero todo lo que está por detrás es enorme, ¿sí? Pero en fin, para Pinkerton se trata de una aventura fuera de su país y divorciarse una vez que regrese, una vez que encuentre una esposa en Estados Unidos, una esposa adecuada, dice él, lo cual le es permitido legalmente por las leyes de Japón y a un precio muy económico. Goro dice que costó 100 yenes, le dice al cónsul. Y si vuestra gracia quiere, tengo un gran surtido para usted también. Pero para Butterfly, el matrimonio es tan serio que ha renunciado hasta de su religión y de sus antepasados ancestrales. Y si ella misma se convierte al cristianismo. ¿Mm? Su tío Bonzo, monje budista, le recrimina haber traicionado a su religión y antepasados. La maldice y le ordena a sus familiares que se retiren y que renieguen de ella. El mismo Sharpless, el cónsul, intenta persuadir a Pinkerton, al notar que ella está verdaderamente enamorada de él. Sharpless le dice que corres el peligro de destruir quizás un corazón crédulo, pero Pinkerton le vale gorro, ¿sí? Se casan y tienen su primera noche de amor y cantan el dueto, a lo mejor conocen, ¿sí? Pero lo último que en ese dueto dice Butterfly, dice: por ahí dicen que al otro lado del mar, si cae en manos de un hombre una mariposa, esta es atravesada con un alfiler y la clavan a una tabla.
a lo que el calenturiento marino, que ya le anda por acostarse con ella, simplemente le responde, ay, ven, ven, eres mía. ¿Mm? Esto contrasta lo que espera uno del otro. Cae el telón y viene el acto 2, viene el telón. Pinkerton partió de regreso poco después de la boda. Han pasado ya 3 años y Butterfly, sin saber nada de él, desde entonces espera confiada y paciente su regreso. Suzuki, su sirvienta, intenta convencerla de que él no volverá. Butterfly le responde con la hermosa aria de un bello canto de invierno, ¿sí? Que se las pongo a continuación, porque es un aria, me parece, de las más hermosas de esta ópera. Permítame tantito. ¿Algún otro comentario? Sí, Leslie te pide que por favor, si puedes repetir lo que pensaba Freud de la ópera y por qué no. No, de la ópera en particular, no. Inclusive él vio, se dice que le vio y se sabía de memoria la ópera Carmen. A donde yo iba mi comentario es que Freud siempre dijo que la música para él, como todo lo que no pasaba por la razón o que no podía razonar, sino solamente lo podía conmover, por el momento no lo iba a dejar, ¿sí? Todo lo que le ocasionara conmover, y por eso hacía yo un poco en broma que Puccini lo que hace es conmover. Por eso decía yo que Freud seguramente no se iba a conmover ni iba a hablar de ella. A eso me refería, ¿eh? No era algo demasiado serio. Lo que es serio es que Freud nunca habló ni puso ejemplos de música como lo hizo de obras de arte, ¿no? Nunca lo abordó en todo su completo. Bueno, ahí les va el área, un fragmento del área de Cho-Cho-San y cómo está esperando a que Pinkerton regrese. Chi sarà e come sarà giunto? Chi dirà, chiamerà Butterfly dalla lontana. Io senza dar risposta me ne starò nascosta un po' per cielo e un po' per non morire al primo incontro e nel mio cuore chiamerò mollettina olezza di verbena il nome che mi dava al suo venire. Tutto questo avverrà, te lo prometto. Tientilo tu ora, io non ancora vede. A Butterfly esto, porque va a ir a Japón y quiere que le explique. Como siempre, el cobarde de Pinkerton se hace a un lado, ¿sí? Butterfly, desde luego, no escucha nada de lo que le está diciendo Sharpless, hasta que en su desesperación le dice, pero bien, Madame Butterfly, ¿qué haría si él decide no regresar? Y ella le dice, solo me quedan 2 cosas, o regresar a divertir a la gente o morirme. Sharpless, el cónsul, se conmueve y dice, me cuesta mucho destruir sus ilusiones. ¿Por qué no acepta usted la oferta de Enrico Yamadori? Es decir, ya Goro le había traído otro esposo a Butterfly y desde luego ella la rechazó porque ella sigue enamorada y esperando a Pinkerton, ¿sí? Cuando le dice esto Sharpless, es cuando Butterfly presenta
a su hijo y le dice, y esto, ¿podrá usted olvidar también esto? ¿Podrá Pinkerton olvidar esto? Le muestra a su hijo y le canta Butterfly un aria muy conmovedora también. Sharpless le pregunta su nombre al niño y el niño, Butterfly responde en lugar del niño y dice Butterfly, su nombre es Dolor, pero decirle al papá que cuando regrese posiblemente su nombre sea Alegría. ¿Sí? Es decir, la significación ahora del nombre propio nuevamente, ¿sí? Llamarle dolor a su propio hijo, ¿sí? Esto, como dijimos, es parte de la función materna, ¿sí? Y no va a ser sin consecuencias. No sabemos qué pasó con ese niño, pero me parece que no va a ser sin consecuencias, ¿sí? El caso es que pasa todo esto, suena el cañón del puerto, anuncia la llegada del Abraham Lincoln. Esto reaviva la esperanza de Shoshan, ¿sí? Una alegría desbordada, empieza a tirar flores por toda su casa, pétalos de toda clase. Él, ella, el niño y Suzuki se quedan esperando toda la madrugada, esperando que Pinkerton llegue. Es decir, estamos hablando de una voz que al no recibir respuesta a su llamada, ese grito, una voz por hacerse escuchar, pero no recibe respuesta alguna. ¿Sí? Esa es la genialidad de Puccini. Cuando lo pone, esa voz, les voy a pasar este fragmento, le llama el coro a boca cerrada. Es decir, aquí no hay letra ni hay canto. Lo que hace Puccini en esta espera, en donde Pinkerton no regresa, lo hace con un coro que le llama a boca cerrada, un coro hermosísimo. No sé si ya lo conocen, pero se los paso, porque me parece que vale la pena escucharlo. Les voy a pasar un fragmento. ¿Algún comentario? Sí, dijo sí que Paidós en Facebook respecto de cuando no te dan comentarios, que es tan interesante de lo que hablas, que es por ello que no hay comentarios, por lo menos de su parte. Ah, qué linda, pero no se lo creo. Cerrada, ¿sí? Es decir, lo que está para mí significando es precisamente que lo que está ahí es una voz interna, la voz de sufrimiento de la misma Butterfly. Esto que decíamos que es escuchar en el otro, ¿no? Esa voz que decíamos viene del otro. Permítame tantito. Es decir, es la voz sin palabras. Bueno, ahí cierra el telón y nos pasamos al acto tercero, que es el final. Me voy más rápido, ¿sí? Suzuki se despierta en la mañana, Butterfly todavía duerme, llegan Sharpless y Pinkerton junto con Kate, la nueva esposa. Han venido a enterarse de la existencia del hijo y deciden recogerlo para criarlo en Estados Unidos. Cuando Pinkerton ve cómo Butterfly ha decorado con flores toda su casa, huye cobardemente. Inclusive en su área también dice, no puedo soportar su desolación, huyo, soy un cobarde. Todo lo que nosotros habíamos visto apenas él lo asimila. ¿Sí? Se quedan Suzuki, Sharpless y Kate y le dan la noticia. Butterfly, la madre, accede a entregar a su hijo, pero advierte. Butterfly ha subido ya una gran transformación, como nos dice su música y como nos dice la propia obra. ¿Sí? Y accede, pero les dice, solo a él se lo daré, si es que viene. Tienen media hora y suban a la colina. Pero mientras ocurre esa media hora,
Butterfly se arrodilla delante de una estatua de Buda, toma el cuchillo con el que tiempo atrás su padre se hizo el harakiri por órdenes del Mikado y lee la inscripción que aparece en él. Con honor muere quien no puede conservar la vida con honor. Entra su hijo corriendo hacia ella, lo abraza, la cantata materna aparece y la madre fija su destino con su deseo. Escuchemos cómo lo hace en esta conmovedora y trágica aria final. Se las paso. ¿Algún comentario? No, Jaime. Va entonces. Y ya es el final, ¿eh?
Así termina Madame Butterfly. Sí, dato curioso, si pudieran observar, Butterfly coloca su cuchillo en su garganta, no en el abdomen. Esto porque, como manda el ritual del harakiri, o como todos conocen el harakiri, es un acto reconocido como de un extremo valor y de dignidad, pero reservado a los varones. Las mujeres simplemente, esto es trágico, las mujeres simplemente se suicidan. No es el harakiri, se suicidan. Y Pinkerton, al final de la obra, se apresura y ahora sí grita Butterfly, Butterfly, Butterfly. Demasiado tarde y el telón se cierra. Y aquí termina la obra. Y termina también esta exposición. Espero que la hayan disfrutado y que la hayan sufrido. Espero que la hayan sufrido. Bueno, sin lugar a dudas, la disfrutamos y la sufrimos como siempre cada vez que nos traes esta maravillosa exposición. Decía Leslie mientras estabas pasando el fragmento de esta área final que este niño no es tragado, pero sí se va a quedar sordo, decía. Dice, vista bucanada, no parece un apego seguro en el momento en el que estaba justamente Butterfly con el niño. Dice Leslie, ¿el nombre de Madame Butterfly es por lo que referiste de la aguja y la tabla o por otras razones también? ¿Cómo? No estoy bien. Dice, ¿el nombre de Madame Butterfly es por lo que referiste de la aguja y la tabla o por otras razones también? O las dos. Y bueno, Bueno, digo, son analogías que se pueden hacer, son metáforas que se pueden hacer, ¿no? Según entendí, parece ser que las antiguas geishas sí utilizaban mariposas en sus vestidos, ¿sí? De ahí podría ser. Y la palabra shoujo-san quiere decir mariposa también, en japonés, ¿sí? Y como vieron, bueno, este es el sacrificio materno llevado, si somos lacanianos, llevado a lo real, ¿sí? Es decir, el sacrificio en todo su poder, este sacrificio materno. ¿Qué fue de el hijo de Butterfly? ¿Qué fue de Pinkerton? Pues no, en la novela no se dice nada, en la novela original, ni tampoco aquí. He visto algunas, no sé si ustedes también, he visto algunas puestas en escena. A mí no me gusta el final que ponen, pero ¿saben cuál es el final que ponen? Cuando dice Butterfly, Butterfly, Pinkerton, aparece Pinkerton en una silla de ruedas y se pega un tiro. Esto no está en el original de Puccini. Y a mí me parece que es una manera de salvar a Pinkerton. A pesar de que él se muere, me parece que es una manera de salvarlo. ¿Sí? Yo lo dejaría tal y como lo dejó Puccini, es decir, quién sabe qué fue de él. Como ven, no simpatizo demasiado con el Pinkerton, ¿eh? Y espero que ustedes tampoco. Aunque tiene una aria es que casi obligaron a Puccini a ponerle un aria, y que es un aria muy bonita además. Si lo oí con un tenor, escúchenla por ahí, es un aria que vale la pena escuchar, ¿no? Pero el personaje es detestable, ¿no? sí, comparto contigo. Detestable y además sí me parece que está ahí como este tema que quiso plantear hasta en el leitmotiv, ¿no? De poner el himno norteamericano y poner un marino norteamericano y todo lo que representaba Norteamérica en el Oriente, ¿no? En Japón, Sí. con toda la dignidad japonesa. O sea, me parece que hay muchas cosas que pueden ahí eh, tomarse de cada vez que vemos esta ópera. Y pues Jaime querido, siempre dice Leslie que es un Wagner 2. No creo, Leslie. No sé qué diga Jaime, pero no creo. ¿Quién sería Wagner 2? ¿Eh? ¿A Supongo quién? que no. ¿Quién? Puccini. No, yo creo que no. Ya A ver, sabía no, yo que iba a espérame. decir. Musicalmente, No, ¿estás hablando de Pinkerton? Ah, no. No, Leslie, no me digas eso. ya sabía, El, ya sabía el- que el para quien Pinkerton es un fuera, pusilánime. ya Wagner sabía es yo un que quien genio. dijeras iban a decir, Oye, Jaime, pero espérame no, tantito. En cuanto a la música, sí hay varias cosas. O sea, este, eh, fue Puccini, fue a estudiar a Wagner, fue a Bayreuth varias veces y fue a estudiar a Wagner. Y en su música sí hay muchas cosas, pero no eran de su interés, sí en lo musical, pero lo que más le interesaba, y yo creo que este es el énfasis que hay que hacer en Puccini, es conmover al público.
A ver, Wagner lo conmueve, pero de manera odiosa. Pero este sabe bien a dónde ir a las lágrimas, a que te sientas, como lo dije, puedes ver la Bohemia 20.000 veces y sales llorando siempre, ¿no? Los bohemios son una maravilla. Y ves a Tosca tirarse y al Calavados matarlo, y a Manon Lescaut y a todos estos. Y a la pobre Shosho San la ves suicidarse todo el tiempo y te sigue conmoviendo, porque me parece que su música es maravillosa, ¿no? Así Entonces es, espero que esto los motive para verla otra vez, a lo mejor con otros ojos. claro que sí, seguramente así lo haremos. Muchísimas gracias, Jaime, por Gracias a todos ustedes. la entrega que nos trajiste el día de hoy. Siempre con muchas cosas, nos quedamos con mucho para seguir, para volverla a ver, para repensarla, para todo. Y pues muchísimas gracias a todos y a todas los que se quedaron por acá, por este lado del Zoom. Los que vayan a ver en repetición después en Facebook, pues gracias también por habernos acompañado. Y pues por acá los esperamos en nuestra sección de psicoanálisis y literatura el próximo sábado con Juan Carlos Canales y vamos a comentar el texto Marx y Freud en América Latina de Bruno Bostels. Así es que, pues ojalá nos puedan acompañar el próximo sábado. Y mi queridísimo Jaime, ¿cuándo y con qué será la siguiente entrega? Bueno, como les decía, si le podemos dar una continuidad, ya vimos la función materna. ¿Qué tal si vemos algo de la función paterna? Que ahí sí hay un montón de óperas que ver, pero escogí una que pone a este padre amorosísimo, al que el personaje es también vil y detestable, que es Rigoletto, pero no deja de ser un padre amantísimo con su hija, con un final trágico, y es una obra que, si no lo saben, fue una obra que bueno, está basada en El Rey se divierte de Víctor Hugo, ¿sí? Pero que en la época en que se quiso estrenar, Verdi le fue censurada y le tuvo que hacer un montón de cambios, ¿sí? Pero precisamente porque habla de cosas que en ese momento no eran aceptadas. A mí, de Verdi, me parece que es quizás la ópera que más me gusta de todas, Rigoletto. Entonces, Bueno, sí, pueden adelantar y ver algunas versiones y lo vamos a analizar desde el punto de vista del padre. Porque, como digo, como padre, me parece que Rigoletto era un padre amantísimo. Bueno, pues ya lo veremos. me parece muy bien. Pues entonces nos encontraremos con Rigoletto de Verdi, la próxima entrega, 23 de julio, perdón, pregunto, Este, a 21 ver, de julio, sería domingo de julio, sería o el 28. el 28 de preferencia mejor, ¿no? Ok, entonces nos ¿Lo encontramos. confirmamos? Si quieren, lo dejamos el 28 y lo confirmamos. Claro que sí. Bueno, pues entonces les invitamos a estar pendientes, pero por ahí tentativamente nos vemos el 28, pero vayan viendo Rigoletto de Verdi. Y pues, mi querido Jaime, muchísimas gracias como Muchas gracias a siempre. todos ustedes. Muy buenas Todos, noches a todos todos. los que nos acompañaron esta noche. Y pues por aquí nos encontramos en la próxima. Que tengan una linda noche. Gracias. Muchas Adiós. gracias.